Estábamos hablando antes de empezar la entrevista, ustedes como la Fundación Esquipula está impulsando algo que es un problema común de todo Centroamérica, la infraestructura. Sí, bueno, efectivamente el Foro Regional Esquipulas es una cosa muy importante para América Central y para Guatemala en particular. Se ha realizado en Guatemala, ¿no? Hemos hecho 4 foros regionales sobre los diversos temas. El primero fue el posconflicto, posteriormente el tema de la seguridad, relacionado con la migración, por ejemplo, que sí afecta a toda América Central, no solo con los Estados Unidos y México, sino que, por ejemplo, es uno de los temas que afectan las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica. Después planteamos el tema de un nuevo modelo de desarrollo, en donde señalábamos la infraestructura como una cosa necesaria para poder darle una nueva calidad al proceso de desarrollo. El análisis de la Fundación Esquipulas, y es un análisis que hemos compartido con otras instituciones muy importantes en América Central, el Estado de la Nación que funciona en Costa Rica, con Flaxo, con las diversas, con la Universidad de La Paz, es que para nosotros no se debe ver la integración centroamericana como una vieja utopía en donde todos los centroamericanos de nuevo pertenezcamos a una sola nación o a una sola federación. Esto todavía asusta mucho a cada uno de los países por razones de carácter histórico. Y particularmente, por ejemplo, a Costa Rica la podría haber asustado hace 20 años ser parte de una región en conflicto, con gravísimos problemas de dictaduras, falta de democracia, enfrentamientos violentos que se han superado bastante, pero que deben de seguirse y terminándose de superar. Pero entonces el tema es que lo vemos como un instrumento para el desarrollo. Estamos completamente convencidos que cada uno de los países centroamericanos no tiene una economía de un tamaño suficiente como para resolver toda la problemática del desarrollo, para beneficiar a todos sus habitantes y para competir en un mundo completamente globalizado. Entonces la integración debe verse como el instrumento que va a unificar algunos procesos legislativos, algunas mecánicas económicas, algunas decisiones políticas, como por ejemplo hacer adquisiciones internacionales de común acuerdo para disminuir los costos, tener un sistema de energía común para disminuir costos y aumentar la competitividad, el sistema de integración como el instrumento adecuado para la integración, pero necesita y requiere de un elemento fundamental, una buena infraestructura para acelerar el comercio y facilitar las transacciones comerciales y el movimiento de trabajadores y de personas. El planteamiento de la Fundación Esquipulas fue: invertir en infraestructura es crear una inversión que sea muy atractiva para los capitales, que resuelve los problemas básicos del comercio intrarregional. 3, que estos capitales, al ser invertidos en los países, van a reproducirse en mayores cantidades de inversiones, posibilidades de trabajo para toda la gente y oportunidades para los gobiernos para poder utilizarlos. Se pueden hacer en asociaciones público-privadas y además de eso es un capital recuperable que no se convierte en una deuda interna de cada uno de los países. Y le voy a poner un ejemplo. Nadie duda, por ejemplo, que Costa Rica es el país socialmente más desarrollado de América Central. Pero uno de los graves problemas que empieza a enfrentar Costa Rica es que su infraestructura está destruida. Y de hecho, por esa razón, 2 de las grandes Nunca estuvo construida. Nunca estuvo, bueno, pero era mejor que algunos otros países centroamericanos. Pero entonces esa infraestructura o la ausencia de una adecuada infraestructura provoca que algunas compañías que están muy interesadas en participar y en invertir se retiren de la región. Intel, se está dando el caso Intel, por ejemplo. Intel, pero al revés, por ejemplo, Nissan de Japón decidió poner una fábrica en México porque tenía una infraestructura de primera que fue elaborada por el presidente Carlos Salinas de Gortari precisamente para atraer esas grandes inversiones y comerciar con los Estados Unidos. Entonces el planteamiento de la fundación es un acuerdo interregional con normas claras para poder tomar decisiones sobre dónde invertir, primero regionalmente, segundo en cada país,
créditos que se deben de sacar, forma de pago para esos créditos, solo es posible regionalmente, porque se necesitarían pues más de 100,000 millones de dólares para hacer una inversión en los próximos 10 años, y a ningún solo país de América Central individualmente considerado y sin un proyecto de esta envergadura le daría un crédito de ese tamaño para resolver su problema de infraestructura. La visión tiene que ser entonces regional, carreteras, aeropuertos, puertos, de repente tren de superficie, todo que conecte las capitales de la frontera de México a la frontera de Panamá. Esta visión modernizaría todo el sistema, atraería capitales y no tiene la conflictividad social que tiene, por ejemplo, la minería o algunas otras inversiones extractivas en la región. Por lo tanto, esa es una fórmula. Pero esa u otras fórmulas que se pueden encontrar son definitivamente posibles solamente si tenemos acuerdos de cierto carácter. Y le voy a poner un último ejemplo. El tema, por ejemplo, de la seguridad alimentaria. Yo acabo de leer informes de la FAO que dice que América Central podría producir los alimentos para el sur de México completo, para muchos países de América del Sur, que se podría convertir en una gran fuente de trabajo, de exportación y de mejoramiento de la calidad de vida de las personas, pero tenemos que ponernos de acuerdo para asignarnos partes del territorio, libre tránsitos, precios acordados. Costa Rica y nosotros los guatemaltecos producimos espárragos que son muy cotizados en otras partes del mundo, porque en esas partes del mundo donde se comen espárragos en invierno no se pueden producir, pero competimos en el precio y entonces nos pagan lo que nos quieren pagar los compradores. Es solo para poner un ejemplo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Se puede hacer una larga lista de ventajas que tendría la integración. Y para terminar, una verdad completamente perogrulla. A cualquier industrial y a cualquier vendedor le va a interesar América Central. Si se va a Costa Rica, pues Costa Rica es un país muy lindo, tienen capacidad de compra, pero son 4 millones de habitantes, o 6 millones de habitantes, o 7. América Central son 45 millones de habitantes, y si tienen capacidad de consumo, nos convertimos en un mercado en donde todos los que quieran invertir en producir y vender bienes, lo mirarían como un mercado muy atractivo para hacerlo. Esta es la idea, y lo que hay que superar son pequeñas diferencias históricas, tomar algunas decisiones que hagan lo que el protocolo de Tegucigalpa estableció en 1991, en 1993, cuando se acordó este proceso moderno relanzado en el proceso de paz, Esquipulas 1 y Esquipulas 2. Al regresar. ¿Cómo entender el conflicto entre Nicaragua y Costa Rica, dos países vecinos? Pues esa es una pregunta que yo no la puedo responder. ¿Cómo ayuda? No puedo respondérsela a usted porque yo no lo comprendo, o sea, no puedo comprenderlo.